Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast semanal de baloncesto favorito, Baloncesto Prisma News, el podcast en el que repasamos la actualidad de la Euroliga, ACB, Primera FEB, Eurocup, Euroliga, NBA, de todas las competiciones de baloncesto, pero especialmente europeas y también del baloncesto de formación. Aquí, en Baloncesto Prisma, recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. En este segundo episodio vamos a hablar de los cuartos, las semis, el tercer y cuarto puesto y la gran final de los Juegos Olímpicos, ahora que ya ha pasado, además de los premios individuales y todas las noticias que ha conllevado este fin de los Juegos Olímpicos París 2024. Así que dicho esto, vamos a comenzar ya analizando los cuartos de final, donde se enfrentaba Serbia, Australia, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Grecia y Francia, Canadá. Comenzamos por orden, analizando el Serbia-Australia, que empezó jugando la selección serbia a un nivel normal, pero fue la australiana la que tras 5 minutos empezó a jugar increíblemente bien, con un Patty Mills que está completamente desatado, metiendo absolutamente todo. Australia dominando en el rebote y en el marcador de una forma espectacular hasta el segundo cuarto, que empezó a remontar Serbia y llegó a ponerse por delante en el tercer cuarto. El último cuarto estuvo muy parejo, pero hubo una situación en la que podía haber ganado el partido Serbia, pero lo llevó por una imprudencia a la prórroga. Hacemos un pequeño repaso de ese momento. La selección australiana pide tiempo muerto y antes de que se reanude el juego, Pesic, es decir, la selección serbia, pide otro tiempo muerto quedándose sin ellos. Después de esos últimos tiempos muertos, Patty Mills mete una canasta sobre la bocina, no, pero quedando un margen tan solo de un segundo para que acabara el partido y empata con esa canasta, como digo, Patty Mills, y en ese último segundo que comentaba tiene la oportunidad de meter de uno si hace falta, o un tiro libre era suficiente para la selección serbia y no ir a la prórroga sino ya pasar a semifinales, pero como Pesic había perdido el último tiempo muerto solicitándole después del de Australia, pues lo que pasó fue que fallaron el triple porque no lo habían preparado y se fueron a la prórroga. En el tiempo extra, sensaciones la verdad que muy similares a las del último cuarto, y finalmente la diferencia la marcaron los puntos de segunda oportunidad, en los que Serbia ganó 24-11 a la selección australiana para pasar a semifinales, donde se enfrentarían a Estados Unidos, que venía en cuartos de final de ganar a la selección de Brasil. De este partido poco se puede decir entre Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos domina desde el principio, salvajes en el mejor sentido de la palabra en cuanto a porcentajes de tiro, tanto de 3 como de 2 en tiros libres, todos anotando, todos divirtiéndose. Brasil no tuvo absolutamente nada que hacer, las cosas como son. Casi inició una pequeñísima remontada en el segundo cuarto y al final contuvo bastante bien a la selección de Estados Unidos para lo que podía haber sido. Pero bueno, nos quedamos de la selección brasileña en estos cuartos de final, la despedida de un grande del baloncesto internacional y de clubes también, como es Marcelinho Huertas, que nos ha hecho disfrutar con 41 años, demostrando tener la misma magia que ya lo hizo con 21, y esta es su despedida del equipo nacional. Así que la verdad que fue un partido que no va a ser por el que les recordemos, porque perdieron contra Estados Unidos, pero fue sí un partido que pone punto y final a una trayectoria memorable. Por el otro lado del cuadro, en cuartos de final, se enfrentaba la selección alemana a la griega. Empezó ganando la selección griega este partido de una forma muy contundente, jugando muy fuerte. Alemania con bajos porcentajes, es cierto, pero luego ya Grecia sufrió mucho en el rebote, dejando a un Giannis Antetokounmpo con solo 2 rebotes a final de partido. Imaginaros la estadística. Un partido que según transcurrió iba igualándose y acabó siendo una cómoda ventaja para Alemania la que daba el pase a los de Dennis Schroeder a las semifinales. La diferencia puede ser que viniera de los puntos de banquillo, en los que 32-8 ganaron los alemanes, para pasar a una semifinal en la que se enfrentarían a Francia, que ganaba en cuartos a Canadá, dominando durante todo el partido. Los franceses consiguieron sumar una victoria que era la primera sorpresa de estos cuartos de final. Cordinier y Yabusel empezaron extremadamente bien el partido y marcaron la diferencia, liderando al equipo desde el principio. Por parte de Alemania, ni Franz Wagner ni sobre todo Reggie Barrett estuvieron bien presentes. Sí que daba la cara 6, pero no era suficiente para acabar ganando el partido. Muchos intentos de remontar por parte de la selección de Canadá que no llegaron a ningún puerto, pero Wembanyama tampoco es que tuviera gran protagonismo ofensivo. Sí que es cierto que en defensa sabéis que pues por capacidades físicas molesta mucho, algún robo, alguna
algún tapón y alguna canasta en ataque evidentemente siempre cae, pero los principales líderes fueron Cordinier y Yabusel y luego se le sumó Matías Lesort. Los puntos de banquillo fueron decisivos para Francia y al final del partido hubo quejas de Jordi Fernández, el seleccionador de Canadá, que sabéis que es español pero está con el equipo nacional de Canadá, en el que básicamente decía sobre los árbitros que había habido un dudoso criterio de interpretación sobre algunas situaciones. Es cierto que daba la sensación de que no valoraban la dureza defensiva de la misma forma en los dos lados de la pista. Pero bueno, ha sido la misma crítica que ha recibido en contra de la selección francesa y la estadounidense. Ahora hablamos de eso, porque después de esta victoria de Francia contra Canadá, llegábamos a las semifinales, donde quiero decir dos cosas, bueno, tres. Primero, que ninguna selección del grupo de la muerte ha llegado a semifinales, porque si os dais cuenta, la selección de Canadá, Australia y Grecia, que eran las que pasaban en representación del grupo A, pues no llegaban a semifinales, perdiendo en cuartos. España evidentemente no llegaba ni siquiera a cuartos, por lo tanto no podía hacer nada, pero luego también se da la situación en semifinales en estos Juegos Olímpicos de París 2024 en la que el primero y el segundo del grupo B y C se enfrentan entre sí, porque ya sabéis que los cuartos de final, aunque no estemos acostumbrados a ello en otras competiciones internacionales, en los Juegos se hacen los enfrentamientos por sorteo en base a la estadística de los mejores primeros contra los peores terceros y demás, y daba la casualidad de que se enfrentaban primero y segundo del grupo B y grupo C, por lo tanto no se cruzaban hasta el tercer y cuarto puesto y por supuesto la final el grupo B y el grupo C, algo que llamaba la atención. Unas semifinales en las que ya llegábamos con un final de Juegos Olímpicos en los que sabíamos que solo quedaba buen baloncesto. Alemania-Francia, primera semifinal, domina Alemania durante la primera mitad y Francia en la segunda para acabar llevándose el partido. Un tercer cuarto muy similar, pero ya la diferencia se marcó en el último, porque aunque Alemania intentó remontar, Francia aguantó bastante bien el tirón de los alemanes. Se vio todavía más claro como Francia estaba liderada por Cordinier, Yabusel y Lesort, incluso que en los cuartos de final, y Francia sabíamos todos que iba a llegar tan lejos como estos tres fueran capaces de llevarles. Francia gana, aun teniendo mal porcentaje en triples. Es cierto que la pintura era suya, en la zona dominaban completamente, y por parte de Alemania volvía a estar desaparecido Franz Wagner, Riley Barrett, que no rendían, y bueno, pues ya un Dennis Schroeder que llegaba hasta donde llegaba. Subsisten gracias a él, llegan a final de partido más o menos con opciones reales gracias a Dennis Schroeder, pero ya no fue él solo capaz de dar el empujoncito final para entrar en la final, la que se les esperaba antes que a Francia. Una Francia que se enfrentaba a Estados Unidos, que Estados Unidos venía de ganar en semifinales a Serbia. Ese partido, yo sinceramente, el Serbia-Estados Unidos de semifinales, creo que es uno de los mejores partidos de la historia del baloncesto internacional en los últimos años, sin duda alguna de los mejores de los Juegos Olímpicos y para mí el mejor que yo recuerdo. Serbia empieza súper enchufada, anotando 31 puntos en el primer cuarto. Estados Unidos se salva gracias a un Stephen Curry que, bueno, salvo él y LeBron, estaba acompañado de otros jugadores que tampoco hicieron gran cosa. Un Curry que hizo 9 de 14 en triples, anotando 26 puntos y 8 rebotes, como decía, acompañado de un LeBron que hizo 16 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, consiguiendo por cuarta vez en la historia para los Juegos Olímpicos un triple doble, que además es curioso porque de las 4 veces que se habían hecho hasta ese día, 2 eran ya de LeBron, 2012 en Londres y ahora 2024 París. Serbia aguanta arriba en el segundo y tercer cuarto, domina el partido, pero ya en el último periodo, los últimos minutos de juego, Estados Unidos les hace un parcial de 32-15 y ya no pueden los serbios mantener la ventaja en el marcador, acaban perdiendo las semifinales y dando el pase a la final a la selección estadounidense. Después del partido, al igual que lo había habido en otro que hemos comentado antes de Canadá por parte de Jordi, esta vez eran las declaraciones de Pešić, unas quejas, el entrenador serbio, sobre que Jokic y Bogdanovic, a pesar de ser, bueno, Jokic el jugador más dominante de Serbia, el que más protagonismo ofensivo tiene, y Bogdanovic probablemente el segundo o el tercero, un Jokic que recibe balón en prácticamente todos los ataques y Bogdanovic en uno sí, uno no, como quien dice, y que casi no fueran a la línea de tiros libres, mosqueó a Pešić, pero bueno, finalmente perdieron y es un partido en el que dieron, yo creo que
todo lo que tenían dentro y fue un partido que fue un 99% perfecto para la selección serbia, que no pasó a una final que se merecían porque estaba Stephen Curry. Evidentemente Estados Unidos se la mereció más y lo demostró, pero igualmente fue espectacularmente meritorio lo de la selección serbia. La final fue Estados Unidos-Francia, pero antes de eso vamos a hablar del tercer y cuarto puesto entre la selección alemana y la selección de Serbia. Gran partido de todo el equipo serbio en este tercer y cuarto puesto, sobre todo las segundas espadas que van un pasito al frente, un Filip Petrusev que empezó muy enchufado al principio, un gran primer cuarto que ponía el 21-30 en el marcador para Serbia. Malos porcentajes para Alemania en el tiro de 2, menos mal que subsistían en base al tiro exterior, pero en definitiva Serbia en el tercer cuarto hay un momento en el que está a 10 de Alemania, se pone a 14, piden tiempo muerto, reanudan el tiempo muerto que habían solicitado los alemanes y se ponen 19 arriba. En ese momento daba la sensación de que Serbia se comía el mundo, que ya era bronce olímpico en París 2024, pero ahí da la casualidad de que Alemania remonta y de repente da un giro drástico al partido, se vuelve a poner a 10, remonta esos 9 puntos tras 2 tiempos muertos en los que la gente ya le daba por muerto y se afronta un último cuarto muy bien pintado para Alemania en el que parece que va a remontar. Finalmente no puede remontar y ya pues la selección serbia acaba ganando esa medalla de bronce con un triple doble de Nikola Jokic, que es el quinto de la historia en los Juegos Olímpicos, y esos 5 da la casualidad de que la única vez que han sido 2 en un mismo año ha sido en París 2024, el que hablábamos antes de LeBron y el de ahora de Jokic. Una gran cita olímpica este tercer y cuarto puesto, en la que después del encuentro Vasilij Micic hacía unas declaraciones diciendo que por supuesto jugar para el equipo nacional era un tremendo orgullo, que lo daban todo, que para él era uno de los mejores equipos en los que había estado, que era el logro más grande de su carrera, pero sobre todo que ese bronce sabía a oro, y yo creo que sí, porque si hubiera enfrentado Serbia a la selección alemana o francesa en semifinales, hubiera llegado, no me cabe la menor duda, a la final contra Estados Unidos. Que puede ser que luego se hubiera dado ese otro escenario y en la situación de jugar la final contra Estados Unidos no se te dé bien el partido, porque es que fue realmente bueno el de las semifinales, entonces quizás no hubieran rendido tanto y no se hubieran quedado con tan buen recuerdo. Pero desde luego la selección serbia hizo todo lo que estuvo en sus manos y dio un auténtico espectáculo. Nos vamos ahora ya sí que sí hasta la final, es Estados Unidos-Francia. En Francia hubo un grandísimo partido, un Víctor Wembanyama que hacía 26 puntos, 20 también de Yabusel que le acompañaban, pero ni Matías Lesor ni Saya Cordinier estaban como habían estado de acertados y de involucrados en el equipo en las semifinales o en los cuartos de final, y por eso probablemente se les escapó el partido a los franceses. Francia tuvo malos porcentajes en tiros de 3, pero aún así aguantó bien, ahora hablamos de eso, pero por parte de Estados Unidos, Curry otro 8 de 12 en triples, 24 puntos, LeBron doble-doble, 14 puntos, 10 rebotes, acompañados también de una gran actuación de Anthony Davis, de Devin Booker, y finalmente yo creo que la diferencia Estados Unidos la sacó de puntos al contraataque, corriendo rápido y jugando a campo abierto. Dominó durante todo el partido Estados Unidos, como digo, aunque Francia tampoco se descolgaba del todo en ningún momento. Bueno, pues con este último partido de los Juegos Olímpicos conocíamos el medallero final: cuarto Alemania, bronce, es decir, tercero la selección de Serbia, plata, segunda posición para Francia, oro olímpico París 2024 para Estados Unidos. Y después de todos los partidos llegaba la ceremonia, una ceremonia de entrega de medallas y de premios en la que tenían que dar los títulos individuales más allá de las medallas. Sabéis que hay título a mejor defensor, mejor jugador joven, mejor entrenador, mejor quinteto y jugador mejor valorado de toda la competición, no solo de las finales. Comenzamos hablando del mejor defensor, Alex Abramovic, un jugador que ha dado muchísimo a la selección serbia, grandísimo tirador, pero se ha recibido el premio de mejor defensor por algo es. Quizás es el premio, junto con el de mejor entrenador, ahora hablamos de él, que más polémica ha podido dar, porque quizás no esté tan señalada la diferencia como puede estarlo con otros premios, quizás está un poquito más agrupado, se le podrían haber dado a otros, pues puede ser. A ver, yo he oído por ahí que un posible Anthony Edwards, yo creo que se lo merece más Alex Abramovic, porque más allá de lo que es el premio de defensor, creo que merece un reconocimiento al gran torneo que ha hecho. Acompañado como mejor defensor está mejor joven Víctor Wembanyama, aquí creo que sí que no hay ninguna duda, o sea,
quien dude de que este premio lo merece Wembanyama, yo creo que no ha visto lo que han sido estos Juegos Olímpicos. Un jugador que la final, a pesar de la que tiene, se hace 26 puntos, que lidera la selección francesa, sabiendo dar un paso al lado para que cuando se necesitaba a Cordinier, Yabusel y por supuesto Matías Lesort, la selección francesa les tuviera y pudieran ganar partidos. Pero ya digo que yo creo que Víctor Wembanyama plantea muy buen futuro y se merece el premio de mejor joven sin ninguna duda. Vincent Collet, mejor entrenador, premio de mejor entrenador para el francés. Hombre, aquí evidentemente yo creo que no sé, la verdad si se ha podido dar a otro entrenador. Yo creo que es más por descarte. Evidentemente Steve Kerr era la otra opción, porque Jordi, que Canadá al principio se habló de si se lo darían, pues evidentemente eliminado no, Alemania tampoco, Pesic a estas alturas que le van a dar ya con todo lo que ha demostrado. Y un Steve Kerr al que a mí me hace mucha gracia que ahora la gente le critique, sobre todo después del partido contra la selección serbia, en la que dijeron que finalmente habían ganado por sus jugadores. A mí me hace mucha gracia que esa gente que ahora le critica y le dice que no tiene ni idea, que no es buen entrenador, que simplemente está ahí como puesto por el ayuntamiento, sean los mismos, o la gran mayoría compartieran la opinión de los que en 2015, 2016, 2017, 2018, los anillos de los Warriors, decían que era un grandísimo entrenador porque había inventado el Smash Ball, luego que había inventado un montón de sistemas, de jugadas para que Curry, los Splash Brothers pudieran anotar con Klay Thompson y desde luego, oye, un equipo que ha conseguido batir el récord que él estaba como entrenador de los Warriors de más victorias en una temporada regular, es porque el entrenador es bueno, eso está claro. Y yo creo que ahora nos podemos acordar de la frase de Ricky Rubio de never too high, never too low, ni antes era tan bueno ni ahora es tan malo. Y además, por cierto, otra curiosidad para los que no lo sepan, ese récord que ganó el equipo de Golden State Warriors con el seleccionador estadounidense Steve Kerr como entrenador, lo batió al propio Steve Kerr, que lo ganó en su día como jugador con los Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía, de aquellos 6 anillos, el equipo tan mítico. Y da la casualidad de que, pues eso, ahora los mismos que antes le alababan le echan por tierra, pero bueno, ya sabéis cómo es el baloncesto. Sí que es cierto que ha salido mucha gente a defenderle por redes sociales y demás. En redes sociales, hablando de Vincent Collet, ha habido unas declaraciones también bastante polémicas, porque dijo que no entendía cómo había ningún equipo de NBA que llamara a Matías Lesort con el pedazo de jugador que es. Bueno, hablando de declaraciones, ahora sí con lo de Vincent Collet, pero también ha dicho Evan Fournier que con lo gran jugador que es Gerson Yabusel necesita más balón en el Madrid, ahí tirando la pullita a ver si este año Chus Mateo le da un mayor protagonismo. Bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio de Baloncesto de Brisbane News, pero ahora hablando de Vincent Collet, decía eso sobre Matías Lesort y no recuerdo qué entrenador, un entrenador de Euroliga, le respondía diciéndole que le parecía mal, yo concuerdo con este entrenador, no con Vincent Collet, que fomentemos a nuestros grandes jugadores, en vez de preservarles, mantenerles en Europa, aumentar la calidad del baloncesto europeo, que ya es muy alta, pero por lo menos mantenerla y demás, les animamos a irse a un supuesto lugar mejor donde realmente no se les valora, como es la NBA, y que no tenía razón de ser esas declaraciones del seleccionador francés y que estaban fuera de lugar. Yo concuerdo con que no estuvo demasiado acertado. Hablando de comentarios por redes sociales, ha habido mucho revuelo por, bueno, una enganchón que ha tenido Kevin Durant. Ya sabéis que Kevin Durant siempre está dando la nota, diciendo a algún aficionado sobre qué normativas quería cambiar en la NBA respecto al FIBA y tal, pero la que sí que me ha hecho gracia es que, bueno, pues Dennis Schroeder, que ahora vamos a hablar de él porque es el primer nombre dentro del quinteto ideal, decía en rueda de prensa, cuando le preguntaban sobre el estilo de baloncesto europeo, que primero tenía que tener cuidado con cómo respondía a esa pregunta, pero sobre todo decía que es un baloncesto de alto nivel de IQ, un baloncesto muy inteligente, un baloncesto muy enriquecido tácticamente, y evidentemente pues le ponían contra las cuerdas preguntándole por el baloncesto europeo. ¿Qué va a responder? No puede decir otra cosa. Primero, porque él es europeo; segundo, porque él tiene un estilo europeo; y tercero, porque si no se le echarían encima absolutamente todos los fans, ya no de Alemania sino del baloncesto europeo, incluso FIBA.
Y bueno, pues a raíz de esas declaraciones en las que quedaros con la frase de el baloncesto europeo es un baloncesto de alto nivel y que en el que hay mucho IQ, pues respondía con un tuit Kevin Durant tras ganar el oro olímpico, una foto de todo el equipo posando con las medallas y ponía en el tuit, bueno, que ahora se llama X, pero da igual, ya me entendéis, decía basketball of high IQ and a lot of level or something like that. Y decía que, para los que no sepan inglés, era un baloncesto de mucho IQ y de mucho nivel, o algo así, riéndose un poco de él. Riéndose también, ha habido polémica en redes sociales con un Bojan Bogdanovic y un Carmelo Anthony que a Melo le celebraba un triple así y luego ha tenido que salir Carmelo Anthony con otro tweet a poner respect, pero en vez de la T un 7, como para desmentir que se llevaban mal entre ellos. De hecho hay fotos en las que se ve cuando acaba el partido se van a abrazar y la gente se ha pensado que era una venganza de Bojan Bogdanovic porque en una final, que no recuerdo ahora de qué año fue, pero olímpica también, cuando todavía me lo jugaba, le celebraba un triple que fue decisivo así a Bojan Bogdanovic y la gente ahora se pensaba que se quería como resurgir de sus cenizas, que quería vengarse y todo lo contrario, simplemente lo celebra porque se lleva bien con Carmelo y ya está. Bueno, como decía, esas declaraciones de Dennis Schroeder hablaba de él porque ahora se ha posicionado como el base del mejor quinteto. En segunda posición está Stephen Curry. Bueno, de Dennis Schroeder yo creo que no hay ninguna duda de que se lo merece totalmente. Ahora hablando de Stephen Curry, pues a ver, yo creo que Stephen Curry también se merece estar aquí. Ha tenido 6 partidos, yo creo que los 4 primeros no han sido tan buenos, los 2 últimos sí, y se merece porque evidentemente la remontada contra Serbia y que Estados Unidos pasara a la final fue culpa suya, metió un montonazo de triples, ha hecho historia. Luego, el tercer jugador de este quinteto es el alero LeBron James, que ha ganado el MVP, ahora hablamos de eso, pero antes acabamos con el quinteto, y yo creo que LeBron James evidentemente se merece estar aquí, no es el que menos cosas puedo decir, porque está claro que lo merecen. Víctor Wembanyama también se merece estar aquí, estuvo en la lucha por el MVP, al igual que Nikola Jokic, ahora hablo de eso, pero yo creo que Víctor Wembanyama es un jugador que tiene mucho futuro, se va a acostumbrar en nada, ya veréis, a recibir este tipo de premios, pero sobre todo es un jugador que ha demostrado tener ya una madurez bastante importante y estar preparado para liderar a un equipo. Tras su paso por la NBA, oye, algo se tenía que notar. Nikola Jokic, otro grandísimo jugador, el líder de la selección Serbia, que ha conseguido en estos Juegos Olímpicos posicionarse como el máximo anotador, máximo asistente, máximo reboteador y creo que el que más robos ha cometido también de la historia de las selecciones serbias. Y bueno, pues ahora ya sí hablando un poquito de la lucha por el MVP, aquí el dilema está entre si dárselo a LeBron, a Curry, a Roder, a Wembanyama o a Jokic, justo el quinteto que ha salido como mejor quinteto. Y a ver, vamos uno por uno, ¿por qué no han ganado el MVP? Dennis Schroeder porque han quedado cuarto, Stephen Curry porque estaba LeBron por delante, Wembanyama porque ha perdido la final y Jokic porque no ha entrado en la final. Entonces, yo creo que si LeBron James entrando en la final jugaba un poquito bien, como hizo con ese doble-doble, no incluso hacía falta tanto, se lo iban a dar a él. Si Víctor Wembanyama hubiera ganado la final, yo creo que el MVP se lo hubiera llevado él. Si Nikola Jokic, a pesar de no haber entrado en la final, hubiera ganado el bronce como lo hizo y la selección estadounidense hubiera ganado, pero LeBron no hubiera jugado bien, es decir, no se lo pueden dar a Wembanyama porque ha perdido, pero a LeBron tampoco porque lo ha hecho mal, yo creo que se lo hubieran dado a Jokic y la misma situación la traspasa a Dennis Schroeder, en la que si hubiera ganado Alemania el bronce y Estados Unidos hubiera ganado pero con un mal LeBron, se le hubieran dado a Dennis Schroeder. Yo creo que han quedado unos Juegos Olímpicos muy bonitos, les vamos a recordar con mucho cariño, les hemos transmitido al completo en directo en Baloncesto Prisma, nos han dejado grandísimos partidos, para mí el favorito ha sido ese Serbia-Estados Unidos, medallero final, cuarto Alemania, tercero Serbia, segundo Francia, oro olímpico para Estados Unidos. Y la verdad es que lo hemos pasado genial. Ahora que ya se acaban los Juegos Olímpicos, en el podcast semanal Baloncesto Prisma News no vamos a hablar más de selecciones, hablaremos de categorías inferiores, haremos un repaso de todas las categorías en algún episodio, pero ya empezaremos dentro de poquito a hacer la guía de Euroliga, ACB y Primera FEB, que es la antigua Leforo, ya lo sabéis, porque durante la temporada vamos a estar contando todas las semanas la actualidad de Euroliga, ACB, Primera FEB y luego un poquito de Eurocup, un poquito de BCL, que es Basketball Champions League, un poquito también de NBA y
algo de categorías inferiores aquí en el podcast semanal de baloncesto favorito de todos vosotros, que es Baloncesto Prisma News, el podcast de Baloncesto Prisma, el canal de YouTube donde le tienes que dar like, suscribirte y activar la campanita si te ha gustado este segundo episodio de repasando la clasificación final y los Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle like, suscribirse, activar la campanita. Y ahora sí que sí, muchas gracias y adiós.